San Juan de los Remedios es una villa con una gran tradición de leyendas, muchas de ellas nacidas en la época de la colonización española. Como en otros pueblos antiguos, estas historias se han transmitido de generación en generación, a veces sufriendo modificaciones fruto de la imaginación popular. Una de las más conocidas y fascinantes de esta localidad cubana es la del Güije de la Bajada, un ser misterioso y temido por los habitantes del lugar. Origen del Güije de la Bajada. Según cuenta la leyenda, en los albores del siglo XIX, un extraño ser habitaba en uno de los charcos del río La Bajada, a una legua de la ciudad de Remedios. Se trataba de una criatura de apariencia monstruosa, un pequeño hombre negro, de aproximadamente 1 metro de altura, con una larga y hirsuta barba que le llegaba hasta los pies. A este ser, dotado de una fuerza descomunal y una agilidad sobrehumana, se le conocía como el Güije de la Bajada. El Güije se dedicaba a sembrar el caos entre los vecinos, especialmente durante la noche. Salía de su escondite y se dedicaba a robar, causar destrozos y generar un clima de temor entre los habitantes de la zona. Las constantes fechorías del Güije llevaron a los terratenientes y sitieros a organizar partidas armadas con la intención de capturarlo, pero todos sus intentos resultaron infructuosos. Su velocidad y fuerza le permitían escapar sin problemas, dejando tras de sí el temor y la frustración de aquellos que intentaban darle caza. El descubrimiento del secreto para capturarlo. Pasaron los años y el Güije continuaba con sus fechorías, hasta que un vecino de la villa, llamado Manuel González, descubrió un documento antiguo en la derruida ermita del Cristo. El papel, aunque algo ilegible, contenía información sobre el origen del Güije y detallaba la única forma en que podía ser capturado. Según el documento, era necesario reunir 7 hombres llamados Juan, todos ellos primogénitos, para que en la madrugada de la víspera de San Juan se apostaran en el charco donde moraba la criatura. Debían esperar hasta las 4 de la madrugada, la hora en la que el ser emergía de las aguas. González decidió poner a prueba la veracidad de aquel escrito y comenzó a buscar a los 7 Juanes que debían cumplir con los requisitos. Logró reunirlos en la Plaza del Cristo y se dice que estos eran Juan Manises, Juan García, apodado Tayullo, Juanito Pérez, Pericoso, Juanito Calzones, el Yabusero, Juan Patudo y Juan Chicharrones. La identidad del 7º Juan no se menciona en algunas versiones de la historia, lo que añade un toque de misterio al relato. La captura del Güije. El 23 de junio, los 7 Juanes, liderados por González, se prepararon para la cacería del Güije. Se equiparon con sogas, ganchos, esposas, cadenas y una camisa de fuerza. Además, llevaron un garrafón de vino seco para mantenerse animados durante la espera. Partieron desde la fonda El Caballo Blanco, propiedad de un tal Chucho Mateos, y emprendieron el viaje hacia el charco del Güije. Al llegar al sitio a las 3:15 de la madrugada, comenzaron a beber y contar historias, manteniendo el ánimo alto hasta que el reloj marcó las 4. En ese instante, rodearon el charco con la esperanza de capturar al esquivo ser. Cuando el Güije emergió de las aguas, los 7 Juanes le lanzaron sus lazos, y tras un forcejeo, fue Juan García, Tayullo, quien logró atraparlo. De inmediato, todos los primogénitos se abalanzaron sobre la criatura y lo amarraron con fuerza para evitar su huida. Una vez inmovilizado, lo subieron a una carreta y emprendieron el regreso a Remedios, haciendo paradas en algunos puntos del camino. El intento de exhibición y la fuga del Güije. A medida que avanzaban hacia la ciudad, la noticia de la captura se difundió rápidamente y una multitud de aproximadamente 700 personas se congregó para ver al extraño ser. La carreta llegó finalmente a la Plaza del Cristo, donde, en ese momento, se celebraba una misa en la ermita. Justo en el instante en que el sacerdote pronunció la frase «Ite missa est», el rito ha concluido, ocurrió lo inesperado. El Güije, al escuchar estas palabras, dio un salto descomunal y con una fuerza sobrehumana rompió todas sus ataduras y se lanzó fuera de la carreta. El pánico se apoderó de la multitud, que se dispersó en todas direcciones. Entre gritos de «¡Ataja! ¡Ataja!», los 7 primogénitos y González montaron en sus caballos e iniciaron una frenética persecución. Sin embargo, el Güije, dando brincos descomunales, logró huir hasta su charco y se sumergió en las aguas turbias. Solo González y Juan Manises lograron ver el instante en que la criatura desaparecía, pues sus caballos eran más veloces que los de sus compañeros. Consecuencias y legado de la leyenda. Desde aquel día, nunca más se volvió a ver al Güije de la Bajada. Tampoco se supo con certeza qué ocurrió con los 7 primogénitos, lo que ha alimentado aún más el misterio en torno a la historia. Para evitar que la hazaña quedara en el olvido, Manuel González decidió abrir una tienda de víveres en la calle del Cristo esquina San Roque, a la que bautizó con el nombre de El Güije, en honor a la leyenda. El relato del Güije de la Bajada ha trascendido generaciones y forma parte del folclore de San Juan de los Remedios.
Se le considera un ejemplo de la riqueza cultural y de las tradiciones orales de Cuba. Aunque con el paso del tiempo la historia ha podido sufrir variaciones, el núcleo de la leyenda se mantiene vivo en la memoria de los habitantes de la villa. Algunos escépticos consideran que la historia del Huije no es más que un cuento exagerado por el imaginario popular, pero muchos otros creen firmemente en la existencia de esta criatura. Existen versiones que afirman que, en ciertas noches, cerca del río La Bajada, se pueden escuchar ruidos extraños y ver sombras que recuerdan la figura de aquel ser legendario. Independientemente de su veracidad, la leyenda del Huije de la Bajada es un símbolo de la identidad cultural de Remedios y de la fascinación humana por lo desconocido. La historia sigue siendo contada en reuniones familiares y festividades locales, perpetuando la tradición de los relatos fantásticos que han acompañado a la humanidad desde tiempos inmemoriales.